a las lesiones del plexo lumbar y sacro. Por favor, Jared, ¿quieres ponerme la segunda diapositiva? ¿Quieres compartir, por favor? Muchas gracias. La siguiente. Uy, doctor, un momentito, es como que se atoró. Ahí voy. No sé si ya se ve, ¿me escuchan? Muy bien. Aquí también vamos a hacer un breve repaso, como vamos a ver. La segunda diapositiva, por favor. A ver, no. ¿Podrías poner la pantalla completa en esta? Por favor. Entonces, desde el punto de vista de las lesiones, aquí en la primera parte de la clase vimos las lesiones del plexo braquial. Nos vamos hacia el miembro inferior y entonces tomamos en conjunto, aunque anatómicamente son dos plexos, hay un plexo lumbar y un plexo sacro, en cuestión de patología lo trabajamos de manera conjunta, de manera que tenemos las lesiones del plexo lumbosacro, en donde aquí, a diferencia del trauma obstétrico que vimos en la lesión del plexo braquial, pues entre el plexo lumbar y sacro hay una íntima relación que frecuentemente afectan de manera conjunta y comparten etiología, por eso es que lo agrupamos como las lesiones del plexo lumbosacro. Desde el punto de vista de su origen, las lesiones de estos dos plexos que se manejan de forma conjunta, como está en la diapositiva, su origen por lo general puede ser traumático, pero también hay otro tipo de condiciones como son las neoplasias, el embarazo, hematomas a nivel del psoas ilíaco, la formación de abscesos a nivel de la columna vertebral, los aneurismas de la aorta abdominal, los tratamientos de radioterapia para cáncer y finalmente la neuropatía diabética. Entonces, como ven, la etiología en relación a las lesiones de este segmento anatómico pueden ser variadas y de diferente origen. La siguiente, por favor. ¿Podemos ver la siguiente, por favor, Jared? Bueno, ya tengo aquí el control de esto. Si me permiten, por favor. Gracias, Jared. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Aquí esta diapositiva es la que acabamos de ver, en donde se señalan las diferentes partes o componentes de lo que se refiere a las lesiones del plexo lumbosacro como causas. La voy a retrasar un momentito para que podamos repasar brevemente cuáles son las lesiones que pueden afectar al plexo lumbosacro, que lo manejamos de manera conjunta. Traumas, neoplasias, embarazo, hematomas a nivel del psoas ilíaco, que es el músculo satélite, a nivel de estos plexos, los abscesos o formaciones de abscesos a nivel de la columna vertebral, los aneurismas de la aorta abdominal, la radioterapia en casos de cáncer a nivel pélvico y la neuropatía lumbosacra diabética. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de la pelvis? Hay lesiones que afectan el plexo lumbar, que están situadas, las lesiones del plexo lumbar se sitúan en la pelvis superior y las lesiones que afectan al plexo sacro se sitúan en la pelvis inferior. Las lesiones que se producen en la pelvis superior van a afectar al plexo lumbar
y se produce, que es lo que clínicamente, en que se traduce básicamente los músculos que están inervados por el nervio femoral y el obturador, y por consiguiente vamos a tener dificultad para flexionar la cadera, para extender la rodilla y para la aducción del muslo o aproximación del muslo. Desde el punto de vista motor, desde el punto de vista sensitivo, pues tenemos dolor, disminución en la sensibilidad en el trayecto del femoral, esto es la cara anterior del muslo, y por lo general puede haber ausencia del reflejo rotuliano como reflejo osteotendinoso. Las lesiones que afectan el plexo sacro en la pelvis inferior, hay debilidad entonces para la extensión y abducción de la cadera. En la parte superior es flexión de cadera, en la parte inferior hay debilidad para la extensión y ABD. Flexión de la rodilla y flexoextensión del pie. Ya nos vamos más hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto ya incluye a nivel del pie la disminución en el movimiento o debilidad para realizar la dorsiflexión o flexión y extensión del pie. El dolor ya lo localizamos en la parte de la región glútea y que se va a irradiar sobre todo en la parte posterior de la pierna, como si fuera el trayecto del ciático, y hay un déficit sensitivo asociado a una disminución o hipoestesia en la sensibilidad del pie, y ahí el reflejo que vamos a encontrar disminuido o abolido es el reflejo a nivel del tendón de Aquiles. Desde el punto de vista traumático, ¿cuáles son las lesiones desde el punto de vista traumático que pueden afectar una o varias ramas del plexo lumbar? La pelvis, desde el punto de vista óseo, nos confiere una protección al plexo. Entonces, cualquier patología en donde hay una disrupción o alteración de origen traumático del anillo pélvico, en caso de los accidentes muy violentos, accidentes de tránsito, por ejemplo, atropellamientos. Entonces, ahí las lesiones se pueden localizar tanto a nivel de la raíz, del plexo o de los nervios terminales. Entonces, desde el punto de vista de origen traumático, las lesiones del plexo lumbar o lumbosacro se asocian por lo general a traumatismos, productos de accidentes violentos, atropellamientos, lesiones traumáticas de alto impacto y graves, donde hay una disrupción o alteración del anillo pélvico. Si hablamos de las neoplasias, desde el punto de vista de frecuencia, son las más frecuentes que causan trastornos a nivel del plexo lumbaro-sacro. Es la causa de lesión más frecuente en el plexo lumbosacro. La aparición de neoplasias, cualquiera que ésta sea, benigna, maligna, etcétera, y dentro de estas existen tumores primarios y secundarios, como son los metastásicos. Dentro de los tumores primarios está el neurofibroma, aunque la más frecuente es la invasión por extensión, por tumores locales, por ejemplo, metástasis del tracto gastrointestinal, en particular cáncer de colon o cáncer genitourinario. Y en el caso de las mujeres, el caso más frecuente es cuando hay invasión al plexo lumbar o lumbosacro por metástasis de cáncer del cuello uterino o del cérvix. También pueden ser metastásicos en el caso de cáncer de mama y lo menos frecuente son linfomas o sarcomas. ¿Cuál es la traducción clínica de una tumoración o de una neoplasia primaria o secundaria a nivel del plexo lumbar? Es el dolor lumbar y la parte posterior de la pierna es una constante en la infiltración neoplásica. En la imagen del lado derecho, pues ven una imagen de resonancia magnética donde hay una masa tumoral a nivel de la médula espinal que comprime las raíces nerviosas. En el embarazo, ¿qué ocurre? Pues durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre o en los últimos estadios del embarazo o durante el parto, sobre todo si es un parto prolongado o la paciente no tiene un canal obstétrico muy amplio, pues la paciente puede referir por compresión durante los últimos meses del embarazo, dolor a nivel lumbar, a nivel de las nalgas y en la cara anterior del muslo, pero esta es una situación temporal que se resuelve después del parto. En los hematomas a nivel del psoas ilíaco, sobre todo en pacientes que tienen leucemias, en pacientes que tienen hemofilia o alguna otra forma iatrógena en pacientes anticoagulados, por eso se forman estos hematomas, o bien de origen traumático, pero por lo general, pacientes con leucemia o diseminación intravascular diseminada o hemofílicos que desarrollan un hematoma a nivel del psoas ilíaco pueden tener manifestaciones
de dolor, dependiendo del sitio del hematoma, y traducirse esto en una lesión del plexo lumbar o del plexo sacro. Los abscesos producidos desafortunadamente porque la inflamación e infección de los discos intervertebrales o discitis tuberculosas, pues actualmente la tuberculosis es una enfermedad reemergente que ha aparecido y que puede producir quistes o abscesos paravertebrales, sobre todo por tuberculosis o por salmonela, o quistes pélvicos. Entonces, todos estos son de origen infeccioso que pueden comprometer alguna o varias de las raíces del plexo lumbar o del plexo sacro. Bueno, ¿qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación a nivel de una arteria, y que en el caso del abdomen, los aneurismas, sobre todo en la porción de la aorta abdominal, pueden producir por el tamaño y el crecimiento una compresión, o durante la cirugía reparadora del aneurisma puede haber isquemia y trastornar esto las raíces, una o varias, del plexo lumbar o sacro. Desde el punto de vista de la radioterapia que se requiere para el tratamiento de diversas neoplasias, por ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de tumores del testículo, se da tratamiento de radioterapia preventivo para metástasis en hombres, o ginecológicas en mujeres, o en el caso del linfoma. La radioterapia deja un proceso cicatricial o fibroso que puede producir compresión a nivel de las raíces del plexo lumbar. Esto puede aparecer desde los 2 meses del tratamiento hasta muchos años después. Y básicamente, en el caso de la radioterapia, la lesión del plexo lumbosacro por formación de cicatrices fibrosas tiene la característica de que se caracteriza por debilidad muscular, pero no hay dolor. En el caso de la plexopatía o neuropatía lumbosacra diabética, desafortunadamente, como una enfermedad crónico-degenerativa que cada día observamos con mucho mayor frecuencia, en el caso de los diabéticos que cursan con neuropatía periférica o neuropatía del plexo lumbosacro, esta se caracteriza porque el paciente tiene debilidad del cuádriceps, puede haber abolición del reflejo rotuliano, y el origen, como en la gran mayoría de las afecciones generales en la diabetes, desde la neuropatía periférica hasta la lesión, la nefropatía, etcétera, esto ocurre porque en la diabetes hay una microvasculitis o una microangiopatía, donde en el caso de los diabéticos hay un cuadro muy parecido en no diabéticos, pero de origen autoinmune. Entonces, en el caso de los diabéticos, con una neuropatía del plexo lumbosacro, la debilidad del cuádriceps y la abolición del reflejo rotuliano por una microvasculitis o microangiopatía como origen de la enfermedad diabética es lo que produce la alteración o lesión del plexo lumbosacro. Desde el punto de vista del tratamiento que vamos a hacer, dependerá de la causa. Hay pacientes que requieren cirugía neurológica, hay pacientes que requieren neurorrafia, pero pues afortunadamente con el paso del tiempo y con la bibliografía mundial, actualmente el diagnóstico no es tan difícil de hacer. Hasta hace algunos años esto no se podía realizar porque el diagnóstico era difícil de realizar a nivel de la lesión, difícil de valorar y difícil el abordaje quirúrgico. Hoy, gracias a estudios de imagen como son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, así como enormes avances en la neurofisiología y la neurocirugía con el uso de microscopios quirúrgicos, pues hacen mucho más accesible los procedimientos quirúrgicos que puedan resolver los casos cuando el procedimiento realmente sea el tratamiento quirúrgico. El tratamiento, pues como señalamos, dependerá de la causa. El problema es de origen traumático, volvemos al inicio, bueno, se resuelve la fractura de la pelvis. El origen de la lesión es un parto, es un embarazo en su último estadio. Bueno, esperamos solamente damos tratamiento sintomático y esperamos a que esto se resuelva de manera
natural cuando se resuelve el parto y desaparezca el producto que está comprimiendo de alguna manera el plexo lumbar o el plexo sacro, desaparecen los síntomas. Recordar que las lesiones del plexo lumbosacro las dividimos en lesiones del plexo lumbar, lesiones del plexo sacro, lesiones de la pelvis superior, lesiones de la pelvis inferior. ¿Y cuáles son las características clínicas que afectan? Recuerden que las características clínicas de la parte baja se caracterizan por el dolor a nivel del trayecto ciático, esto es dolor en la nalga, en la parte posterior del muslo, y puede afectarse hasta el pie. Y los síntomas y los signos que encontremos dependerán de los nervios comprimidos. Podemos encontrar debilidad muscular, que puede ser una debilidad leve hasta una parálisis total. Podemos encontrar zonas de hipoestesia o de disminución en la sensibilidad hasta la anestesia total de segmentos o dermatomas, como vimos en anatomía, que se refieren a el reflejo de la sensibilidad a nivel de la piel, la exploración de los dermatomas. Si la causa es de tipo vascular, puede ser un hematoma, puede ser en pacientes leucémicos, en pacientes hemofílicos o pacientes que están sometidos a tratamientos de anticoagulación por la causa que sea, que actualmente estos tratamientos son para pacientes cardiópatas o quienes han tenido alguna cirugía de corazón. Es muy importante su seguimiento por la formación de hematomas que pueden tener, y uno de estos es el hematoma a nivel de la región lumbarosacra, que puede traducirse en síntomas de compresión del plexo lumbosacro. Los problemas de tumores, desafortunadamente las neoplasias son las causas más frecuentes de compresión del plexo lumbosacro, ya sea por primarias o de origen secundario, como lo es las metástasis, ya sea de cáncer de mama, de cáncer de cervix en el caso de la mujer, y en el caso del hombre, aunque hay en la presentación no se menciona, pues son las causas de tipo urológico básicamente. El cáncer más frecuente a nivel del hombre, así como en la mujer, hoy es el de mama, pues es el cáncer de próstata. Por lo tanto, tenemos que actuar de manera preventiva, y todas estas lesiones, dependiendo de la causa, pues será el tratamiento. Como vemos, las causas son mucho más en esta patología del plexo lumbosacro que a nivel del plexo braquial. ¿Puede alguien hablar para probar el micrófono, por favor, para saber si les escucho o me escuchan? Por favor, jóvenes. Sí, doctora, sí escuchamos. Nosotros sí lo escuchamos, doctora. Sí se escucha, doctora. ¿Nos escucha? Efectivamente. No les escucho, Michelle. Yo no les escucho. Si podemos hacer las preguntas en el chat y yo voy contestando para darle, no sé por qué razón, pero yo no les escucho. Algo está fallando. Podemos escribir las preguntas. Mauricio, Carlos, Fernanda, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, por el chat podemos hacer las preguntas. Y para poder hacer las consideraciones al respecto. Muy bien. Carlos, ninguna duda. Jonathan, si una persona cae desde entonces, ¿puede lesionar el plexo lumbosacro? No, es más frecuente que se fracture la pelvis, Jonathan. Ahorita independientemente de que me escuchen, con la caída de sentón es más frecuente la lesión del segmento es más frecuente lesión del coxis que lesionarse el plexo lumbosacro por una caída.
es poco frecuente. Juan José, tú no tienes preguntas. La caída de sentón no produce lesión del plexo lumbosacro. Les insisto mucho en repasar los orígenes y la... ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan. Sí, doctora. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Muy bien, entonces, perfecto. No, es poco probable la lesión del plexo lumbosacro por una caída. Les insisto mucho en las lesiones. Voy a retroceder un momentito antes de concluir. Voy a regresar a la presentación de las causas para que vayamos, aunque están desglosadas una por una en esta diapositiva. Entonces, cualquier pregunta me la ponen por el chat, si fueran tan amables, por favor. ¿Cuál es la etiología? Hicimos énfasis en que entre el plexo lumbar y el plexo sacro, como hay una íntima relación, casi siempre se afectan de manera conjunta, aunque unas abarcan la parte superior y otra la parte inferior. Perdón, Caret, ¿las lesiones del plexo braquial igual suceden en personas adultas? No. A ver, en los adultos, en el caso de los adultos, ¿por qué se puede lesionar el plexo braquial? De origen traumático, no por caer sobre el hombro. Tiene que haber un traumatismo sumamente violento e importante para que se lesione el plexo braquial. De las lesiones de los nervios, de las ramas terminales del plexo braquial que encontramos en el miembro superior, conforme vayamos viendo las fracturas, vamos a ver cómo se pueden afectar en particular. ¿Cuáles son los 3 nervios que se encargan de lo que es la inervación a través del plexo braquial de todo el segmento superior? Axilar, músculo cutáneo, mediano, radial y cubital. Y de cada segmento, como a nivel del húmero, si ustedes recuerdan, el húmero se puede lesionar el radial cuando se fractura la diapsis del húmero por contusión o por el tipo de trazo. Por una caída sobre el hombro, el adulto o se fractura la clavícula o se fractura la cabeza humeral, pero no se lesiona el plexo braquial. Lo que se lesiona son las partes periféricas. ¿Cómo se explica la hemofilia en un paciente hemofílico? ¿Cómo se explica una lesión del plexo lumbosacro? Un hemofílico sangra y forma un hematoma. Y el hematoma comprime. Y es un sangrado que no estás viendo. Esa sería la causa, Ángel. ¿Alguna pregunta más? Para que yo pase a la etiología y a lo mejor se aclaran algunas dudas. En el caso de la etiología, vemos los traumatismos. Alguien preguntó cómo diferenciar, a ver, Sadie, no alcanzo a ver. Alguien preguntó cómo diferenciar, perdón. En una imagen, una axonotmesis de una neurotmesis es con electromiografía. Ahorita les voy a poner aquí en el chat. Electromiografía, estudio de neuroconducción. No solamente es para cualquier tipo de lesión de nervio periférico, el estudio ideal es la electromiografía. Entonces, aquí tenemos las diferentes causas de lesiones del plexo lumbosacro. Los traumatismos cuando están relacionados con lesiones de la pelvis. Las neoplasias como una de las principales causas. Sabiendo que las principales causas de ciática son hernias del disco lumbar, en las hernias de disco, como vamos a ver en el caso, a ver, Juan Manuel, las principales causas de ciática, en primer lugar tenemos que hablar con la terminología correcta. La lumbalgia es
la patología más frecuente a nivel de la columna vertebral como causa de consulta. Dentro de las diferentes causas de dolor lumbar están las causas de tipo mecánico y las causas de origen neurológico. Las hernias del disco lumbar son una de las principales causas del síndrome radicular. Ciática es un término que utiliza la gente común y corriente. No hay una patología que diga, esto es ciática, no. Se llama síndrome doloroso radicular. ¿Por qué? Porque lo pueden producir múltiples causas. En una lesión del plexo lumbosacro por traumatismo se puede condicionar el desarrollo de ciática, no. Hay trastornos de tipo neurológico, pero no se le llama ciática, dependiendo de los síntomas que encontremos. Entonces, no hay relación. Aquí estamos hablando de lesiones de raíces y de nervios periféricos. En el caso de las hernias del disco lumbar, afectan la raíz de un nervio espinal, cualquiera que sea este, en su origen a nivel del foramen intervertebral, porque ahí está. Estas son lesiones periféricas. Traumas, neoplasias, embarazo, hematomas a nivel del psoas ilíaco, abscesos y aneurismas. Cuando el nervio espinal sale por el agujero foraminal o neuroforamen, por ahí salen los agujeros de conjunción y se produce una hernia de disco, el nervio se comprime ahí. Aquí, en el caso de esto, se comprimen a nivel periférico, ¿sí? Puede ser, ya una vez que sale la raíz del nervio espinal y se forma el plexo, se comprime una o más raíces por trauma, sobre todo cuando se desbarata la pelvis en un accidente, en las neoplasias a nivel de la columna vertebral, el embarazo por la compresión que hace el producto que está ahí, los hematomas, como ya vimos, en pacientes hemofílicos, en pacientes que están sometidos a tratamientos de anticoagulantes, sobre todo pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente del corazón, deben permanecer siempre con medicamentos anticoagulantes para evitar la formación de trombos. Entonces, bueno, cuando hay un desajuste entre la administración, la ingestión o se trastorna esto, pues puede haber un hematoma o puede haber un hematoma a nivel del psoas ilíaco que comprometa al plexo lumbar o una parte del sacro. Los aneurismas de la aorta abdominal, la radioterapia por el proceso cicatrizal que este deja después de su administración, que puede aparecer mucho tiempo después. Y la última parte que vimos fue la neuropatía diabética, que esa sí es muy fácil identificar por los síntomas que refiere el paciente. Por lo general son de la parte inferior, refiere dolor en las piernas, dolor a nivel de la región glútea y la disminución en la sensibilidad, sobre todo en la planta de los pies y la punta de los dedos, que es lo que ocasiona que muchas veces por traumas el paciente, como no siente, es susceptible a procesos infecciosos y traumáticos, que si esto no se detecta a tiempo, pues terminan con la amputación parcial o total, ya sea de los dedos, del pie o mucho más arriba, ¿no? Entonces hay que ver estas diferencias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Me pueden escribir, por favor? Si no hubiera ninguna pregunta más. Preguntas, esto queda dentro del material de clase. Les recuerdo que la próxima clase vamos a revisar las fracturas, iniciar con las fracturas del miembro superior. Permítanme un segundito para darles todos los datos. La próxima clase vamos a iniciar con lesiones más comunes de la mano. Para que revisen, por favor, ahorita les voy a escribir en la próxima clase las lesiones más comunes de la mano. Y dentro de estas vamos a ver la fractura de Bennett, fracturas de metacarpianos, para que repasen un poco, lesiones, perdón, fracturas de metacarpianos, las lesiones de las falanges de los dedos de la mano,
Y para que revisen nada más la anatomía, por favor, ahorita se los mando. La primera fractura o de Bennett, ¡ay! Dios mío, perdón. Se llama Bennett. Fracturas de metacarpianos y lesiones de falanges. Nos faltaría fracturas de Bennett, fracturas de metacarpianos, lesiones de las falanges, todo lo que son lesiones traumáticas a nivel de la mano. Y así nos vamos a ir por segmento. Nada más iniciaría yo con algunas técnicas de bloqueos que nos faltó ver aquí en esta parte de los plexos, porque ya vimos cómo se forman los plexos, cómo se lesionan, pero también tenemos que revisar muy sencillito cuáles son las técnicas de bloqueo, o sea, ¿para qué nos sirve el conocimiento? ¿Qué es el bloqueo interescalérico que realizan los anestesiólogos? ¿Qué es el bloqueo epidural y peridural? ¿Qué se bloquea? ¿Cómo se bloquea? Como conocimiento, y bueno, algunas cosas de anestesia local que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, veo que ya Carlos me puso que todo está bien. Juan Manuel, quedó aclarada tu pregunta con relación a la asiática y relacionada con el dolor lumbar. Ahí les pongo en la próxima clase las lesiones más comunes de la mano, fractura luxación de Bennett, que es la que abarca el trapecio con la base del primer metacarpiano, las fracturas de los metacarpianos, fracturas y lesiones de las falanges, y veríamos de manera muy rápida las técnicas de bloqueo solamente como conocimiento para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, les suplico nada más que me respondan si no hay nada más para que yo pueda cerrar esta sesión correspondiente al día de hoy y espero no tener ningún problema desde el punto de vista tecnológico con esto para la próxima clase, para que sea de manera más ágil y mil disculpas, pero de verdad que me costó mucho trabajo hoy, aunque no lo crean, estoy computadora a la izquierda y computadora a la derecha y tuve que cambiarme a la segunda computadora para salir. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos por estar y permanecer en la clase a pesar de los inconvenientes en la cuestión tecnológica. Nos vemos el próximo jueves, por favor. Nos vemos el próximo jueves. Les agradezco mucho su atención y su ayuda y su participación, jóvenes. Muchísimas gracias.